Bueno, pues como decía antes, buenas tardes a todos por estar aquí con nosotros en esta ocasión. Algunos sois repetidores. Como sabéis, pues la jornada, la jornada AMJA están creadas para que nuestros asociados pues, puedan exponer tecnologías, técnicas, herramientas y nuevos productos, perdón, y compartir los conocimientos de todos, ¿no? Entonces, en esta ocasión tenemos con nosotros a Javier Pérez Mata, que está en el, en el proyecto del pájaro y la miel. Él es técnico de recursos naturales y paisajismo y que es técnico superior en gestión forestal y del medio natural y de paisajismo y medio rural. Ha estado trabajando en la Alhambra y en la Manga del Mar Menor y después pasó al centro, al CSIC de Granada y ahora mismo pues en el Ayuntamiento de Estepa. Eh, Esto lo ha combinado siempre con su amor por la naturaleza y entonces la educación ambiental y los parques urbanos. Y entonces ha encontrado un nexo de unión entre todo ello, ¿no? Es ornitólogo y en sus ratos libres pues disfruta de las aves y fomenta el respeto por los pájaros y el turismo ornitológico. Entonces, el proyecto del pájaro de la miel surge en la Sierra del Moralejo, que está ubicada, perdón, que están aquí, no para de entrar. Tú no le estás dando, ¿no, Javier? Ay, Que me salen, hay personas que están intentando entrar. Eh, bueno, sigo. Aquí. Bueno, estaba diciendo que el proyecto del pájaro de la miel surge como una asociación que él ya, yo creo que mejor que nadie lo puede explicar, en qué consiste este proyecto del pájaro y la miel. Así que sin más, yo me voy a retirar y dejo con vosotros a Francisco Javier Pérez, ¿vale? Muchas gracias por estar con nosotros aquí, Francisco, Javier. Y bueno, solamente decir que después de la conferencia de Javier, como siempre, pues habrá un coloquio en donde podéis participar o bien a través del chat o bien tomando el micrófono y haciendo la pregunta directamente, como vosotros queráis, ¿vale? Así que nada. Muchas gracias y buenas tardes. Javier, eh, tienes la muchas palabra. gracias, Aurora, y a Anja por dejarme exponer estos, estos resultados, este trabajo. Y bueno, y a todos y todas por asistir, por sacar un ratito por la tarde, pelearos con el ordenador y, y sacar un hueco para escuchar esto. Pues es verdad, yo he trabajado en jardinería, en el sector de la jardinería. Siempre ha sido mi formación y mi pasión. Me dedico a la jardinería y últimamente, en los últimos años, trabajo en el ayuntamiento de Estepa como técnico en jardines. Aunque, claro, lo que pasa en los ayuntamientos van por proyectos, por contratos, meses, no es un trabajo muy estable. Y nos lanzamos, mi mujer y yo, a lanzar el proyecto del pájaro de la miel, donde incluso hemos llegado a arrendar parte de la sierra, un monte mediterráneo, para trabajar en temas de apicultura, de turismo de naturaleza, un poco trabajarlo como un espacio natural
y que genere beneficios que nos permitan seguir invirtiendo y manteniendo este espacio, que además es muy interesante en cuanto a flora y fauna, por lo que ha comentado Aurora. Yo soy ornitólogo también de pasión y de afición. Entonces, bueno, al ir trabajando en los parques y jardines, siempre me he dado cuenta de la cantidad de aves que hay, de la avifauna. Y bueno, pongo ahí una foto de estepa, de una foto aérea. Ahí es donde, en este parque, es donde hemos hecho proyectos de conservación para proteger a la ave. Los parques, los ambientes urbanos, al final se han hecho, es un ecosistema más. Las aves encuentran alimentos, protección, una isla térmica. Entonces es un sitio bastante importante para muchas especies. De hecho, hay algunas que se han vinculado tanto que ya dependen de las ciudades para sobrevivir, tipo el Cernicaloprimilla o el vencejo común. Están muy vinculados a las ciudades, a los pueblos. De hecho, bueno, es un grupo de aves. Cuando se habla de aves en diferentes ambientes, en diferentes ecosistemas, hay un grupo que es de aves urbanas. Entonces, bueno, ya hemos visto que las aves son que los parques y jardines públicos urbanos son muy importantes para estas especies. Pero es que resulta que nosotros también nos podemos beneficiar con ellas. El beneficio más directo es su alimentación. Muchas de ellas son insectívoras, muchas. Es aquí donde empecé con el proyecto de instalación de cajas nido para aves insectívoras en el cerro. Distribuí el cerro, prácticamente el estrato arbóreo es pino carrasco y pino canario. Luego hay islotes de vegetación, pero los árboles que dominan son esos. Entonces empecé a instalar cajas nido para beneficiar a estas aves insectívoras. Y es verdad que el tema de las cajas nido es muy interesante, bastante interesante. En muchos pueblos, muchas ciudades se están sumando a los proyectos de cajas nido, pero todavía hay desinformación o un poco lo que yo creo que hay que hacer. Y entonces puede que se hagan mal los proyectos. Voy a explicar, resumiendo mucho. Las cajas nido son huecos artificiales donde algunas especies establecen sus nidos. A mí eso me ha costado que lo entiendan muchos carpinteros que he intentado, que he pedido que me construyeran cajas nido a medida. Cuesta mucho, sobre todo en un mundo rural en el que yo vivo, que todo el mundo son, son cuñados en todo. Y cuesta, con el tema de las medidas, del agujero de entrada, cuesta convencer a los carpinteros que te haga algo como tú sabes que funciona, pero bueno, la mayoría de las personas creen que todos los pájaros hacen el mismo nido. Y eso es lo que me gustaría así explicar un poco también a grandes rasgos, sin meterme mucho en biología, ni en, ni en, ni en hablar de la biología específica de cada especie, pero bueno, lo que hay que quedar claro, está claro que cuando nosotros pensamos en nido, pensamos en esto, un nido al aire, que es el típico nido que siempre se dibuja de un ave, y claro, esto lo hace algunas especies. En este caso es un zorzal charlo. El zorzal charlo nunca se va a meter en un hueco a criar. Su biología es construir el nido en una rama, en una horquilla de un árbol. Después tenemos otro tipo de nido, que básicamente es un poco de terreno despejado, despeja un poquito de terreno en el suelo directamente, sin un lecho de hoja ni de plumón, directamente ahí instala su nido. Este es el caso, por ejemplo,
del alcaraván. Este ave, por ejemplo, tampoco nunca va a ser su nido una construcción en una horquilla, ni nunca se va a meter en un nidal, en un hueco. Pero, sin embargo, el carbonero, que además es la especie, una de las especies más que habitan, o sea, que crían en cajas nido más cosmopolitas, sí ocupan este tipo de nidos. Lo que nos pasa en muchos parques, muchos jardines y en muchos pinares, que este tipo de arbolado no crea huecos. Es un hábitat bueno, un hábitat propicio para estas especies, pero al no existir huecos naturales, les cuesta trabajo asentarse y que haya una población residente. En este caso, el carbonero siempre hace lo mismo. Localiza una caja nido. Parte del cortejo es establecer el nido en pareja y entonces van aportando material. Siempre es un primer lecho de hojarasca, sículas de pino, luego mete musgo y plumón hasta donde crea conveniente y ya en el centro construye el nidito, que es donde la hembra va a poner los huevos y los va a incubar. Son muchas especies las que ocupan este tipo de nidales. Se puede englobar, se le da el nombre de aves trogloditas, porque eso, se meten en huecos. Son algunas muy pequeñitas, como el carbonero garrapino, carbonero común, el herrerillo común, la bubilla, un poco más grande, también entra en huecos, pero esta no construye nido dentro de la caja, simplemente en el lecho que quede en el fondo, ahí hace su puesta. El agateador, el gorrión común, por ejemplo, también entra en nidales. El mochuelo, que además también muy vinculado, si encuentra un medio ambiente, aunque sea urbano, pero encuentra nidales y alimentos, se ven también dentro de las ciudades. De hecho, hay una pareja en, en La Girarda, en el patio de la catedral, hay una pareja de mochuelos. El estornino, otra de las especies que ocupa los nidales. Y bueno, yo en el proyecto del parque urbano del Cerro de San Cristóbal he buscado estas especies y estas son las que han criado en las cajas nido. Han criado el carbonero garrapino, el común, herrerillo común, agateador y gorrión común. Esto se consigue gracias al modelo de cajas nido, que ahí es donde se complica también un poco el asunto. Es muy importante las dimensiones de la caja, las dimensiones del agujero de entrada de los edificios y muy importante también la localización de esa caja. Esta de la foto es una caja de corcho bastante grande, con una apertura de unos 60 milímetros, y ahí entra la bubilla, el mochuelo, el estornino, especies ya un poco más grandes. Estas son las típicas cajas nido de párido, que son las que se ponen para los carboneros, herrerillos y demás. Este modelo es buscando Arsenica loprimilla. Claro, nosotros también ponemos las cajas nido pensando en una especie, pero después hay otras más oportunistas. El gorrión es una de ellas. El gorrión puede entrar en las cajas que tengan una apertura de unos 3 centímetros y también puede entrar en una de 60, muy oportunista, porque además la totalidad de la caja nido la va a llenar de pasto, de paja, y en el centro va a ser su nido. Hay otros tipos de cajas que son con tipo abierta, en lugares donde más frescos, de más umbría, que puedan criar el petirrojo, la lavandera blanca. Otras más estrechitas para el agateador, que en este caso el agujero está en el lateral de la caja, porque precisamente por su nombre, como su nombre indica, va gateando. El agateador va trepando de abajo hacia arriba y directamente entra en la caja, desde el tronco. Y aquí está la clave. La clave está en las medidas. Yo he motivado las especies insectívoras,
las que son más devoradoras de orugas, que son las que a mí me interesa en el jardín, que me libren de plagas, estas son las medidas. Sobre todo la entrada, 2,8 centímetros entra el carbonero y le cuesta entrar el gorrión. Con lo cual aquí vamos a motivar que entre el carbonero y el herrerillo, que es más pequeñito. Si ese agujero de entrada lo reducimos a 2,5, no entra el carbonero y sí entran especies más pequeñitas, como el herrerillo, el agateador también. También es importante la altura a la que ponga el agujero. Porque claro, yo ya por la experiencia y por lo que yo he ido viendo, cualquiera te monta un taller de cajas nido, te la hace de tablerillo, que eso es una trampa mortal para la ave, de tablerillo, y un agujero muy grande, muy abajo, da igual, alto. Los pájaros van a salir, no hay ningún problema. También la anchura, muchas iniciativas aprovechan palés reciclados, más o menos 1,5 cm, 2 centímetros de anchura del tablón es más que suficiente. Y yo al final he cogido este modelo estándar Javier de pregunta que a qué sí, le llamas tablerillo. tablerillo, esto que hacíamos en marquetería cuando éramos pequeños, con la Ah, sí, cegueta. de panel, Tablerillo panel. panel, Sí, súper fino. sí. Eso. Eso no Perdona que vale. es que no veo el chat, No, pero interrumpirme. yo te voy Eso, diciendo. vale, vale. Pero bueno, eso que yo por experiencia he visto muchas barbaridades y es muy fácil, siguiendo las indicaciones, que además hay muchas indicaciones, muchos manuales disponibles en internet y publicados en PDF de asociaciones de ornitología que dan medidas bastante buenas. Yo he trabajado varios modelos, varias medidas y he hecho mi medida estándar, porque con esta caja nido, reduciendo la entrada o agrandándola, pues tengo un abanico de especies, desde el agateador, carbonero garrapino, que son quizás las más pequeñitas, hasta el gorrión, de estos modelos. Después, para el tema de abubilla, autillo, mochuelo, tienen que ser cajas ya más voluminosas, más grandes. Después, el sistema de anclaje también muy importante. Estos son los modelos que yo instalé la temporada pasada, que son las cogidas que encuentran en la ferretería para los muebles y demás, porque tengo algunas zonas que son muros y entonces puedo directamente clavarlas. Hay que tener en cuenta las ordenanzas municipales que hay respecto a clavar en los árboles, porque por ejemplo en Sevilla está prohibido. Aquí en Estepa no hay ninguna ordenanza al respecto. Como son pinos carrascos bastante maduros, bastante anchos, yo las clavo. Porque además, en este pueblo y en el cerro hay una cantidad de aire tremendo. Entonces, le temo a que se descuelguen las cajas si estuvieran con percha. La percha también sirve. También sirve en algunos entornos. Esto me la pasaron los compañeros de Cajas Nido de Sevilla y allí las tienen que colocar con percha. Pero es una técnica bastante fiable, siempre dejando la caja retirada del tronco. Si hace aire, el problema es que la caja golpee en el tronco y entonces sí puede haber rotura de huevos o pérdida de puesta si estuviera justo en época de reproducción. Lo más importante, lo deja en una rama, lejos de que tenga algún obstáculo la caja, porque con el aire y con el movimiento del mismo árbol va en compañía la caja, con el mismo movimiento. Pero yo aquí es que entra el aire encañonado y he tenido bastantes problemas. Así que yo aquí las clavo, las aseguro. Hay otro sistema de anclaje para cajas más grandes, estas de lechuza, en un cortijo, y va directamente con una escuadra. Estas también
fue el último modelo que instalamos, también de lechuza y detrás y para murciélagos. Eso es, eso es otro tema, eso daría para otra charla. Directamente es un poste y la caja nido arriba. Aquí un cinturón para evitar la depredación y también se da bastante bien este tipo de sistema. Esta es la clave. Aquí hay que tener mucho cuidado porque luego te encuentras iniciativas que se hacen con toda voluntad y ganas de ayudar, de hacer un proyecto interesante a nivel medioambiental, pero claro, esto está directamente estrangulando la rama. Lo que han hecho es amarrar el alambre a la rama. Es muy difícil que tú puedas hacer un seguimiento de cada una de las cajas y darle más holgura en función de que la rama vaya engordando. Lo que suele pasar es esto, que al final el proyecto no se siga, no se le dé continuidad y se abandone un poco y lo que puede hacer es que la rama se estrangule. Esta se ve por lo menos la caja nido, pero en proyectos más antiguos que la caja ya se ha descolgado, mm, no te das cuenta del alambre y ya tienes la rama estrangulada. En concreto, esta está sobre un parque infantil. Es un árbol sano, la verdad es que está muy bien a nivel de mantenimiento, de poda, está muy bien, pero de aquí a unos años ya tenemos esta rama comprometida y en un sitio muy, muy delicado, que es un parque infantil. Entonces, el sistema de anclaje hay que cuidarlo, no podemos ir con prisa tampoco. Conocí otro proyecto que le ayudaron a instalar las cajas nido los bomberos con el camión de bomberos y la escalera, y entonces pusieron cajas nido en la parte más alta de los árboles más altos. Cuando dijimos hacer la revisión de esas cajas nido, no había quien accediera a esas cajas, porque esa es otra. Todos los años, en otoño, después de la época de cría, es bueno limpiar esas cajas. En su ambiente natural, las especies que hemos hablado, las de los carboneros, los herrerillos, construyen el nido, ponen los huevos, salen los pollos y ya abandonan la caja. Es una cosa que siempre me pregunta, siempre suele creerse la gente, que aquí viven los pájaros. No, en las cajas nido no viven los pájaros. Nosotros, los pájaros viven en el ecosistema, en el jardín, en este caso, en los parques. Encuentran alimentos, sus dormideros, encuentran su territorio. Estos huecos, estas cajas, solo las usan para criar. Es verdad que cuando ya instalas un nidal artificial, hay muchas especies que se benefician, incluso se ven como en noches frías de invierno entran a dormir, algunos pájaros también, pero en las cajas nidos no viven, solo crían. Y es bueno en otoño hacer la limpieza, retirar el nido viejo, que no lo van a usar, o sea, los nidos nunca lo repiten, ellos esperan que se descomponga. De hecho, en algunos te encuentras tijeretas, te empiezas a encontrar ya insectos y otros seres vivos que lo que se encargan es de ir descomponiendo ese nido. Lo que pasa es que van a tardar varias temporadas. Lo más fácil es que subamos a la caja, lo limpiemos y ya le demos una revisión al estado de esa caja. Porque de todas maneras no le estamos ayudando. No van a repetir la misma caja por problemas de parásitos. Puede desarrollar, pues eso, algún tipo de enfermedades, de patologías, si repiten muchas veces una caja nido con un nido de un año, otro año, es una defensa que tienen estos pájaros. No ocuparla hasta que no se desintegre completamente el nido y quede totalmente limpio. Nosotros eso lo adelantamos haciendo la limpieza manual. Y además, lo que comenté antes, parte de su cortejo consiste en crear el nido, en aportar material, en visitar una caja, en visitar otro hueco. Entonces, es que también me he encontrado algunos proyectos que para facilitar el trabajo le metían material dentro y claro, no ocuparon ninguna caja. Lo que he comentado, algunos otros seres vivos también ocupan estas cajas y es también muy interesante. Si tenemos un proyecto de aumentar la biodiversidad en un parque y de lucha biológica, mira, pues si mientras la caja nido la selecciona o se va creando una comunidad
carboneros o de herrerillos en el parque, y mientras hay arañas, avispillas, abejas solitarias, estas avispas que hacen sus nidos en barro también, se meten en las cajas, otras especies de insectos que son gregarias y pasan también el invierno en huecos, también se ven dentro de las cajas nidos, y por supuesto salamarquesas y murciélagos. Eso no los podemos encontrar también en las cajas nidos, y bueno, tan válido es como las especies de aves. Muchas veces ellas se organizan porque salamarquesas, yo me encuentro muchas salamarquesas durante largas temporadas en las cajas nido, y cuando llega la época de cría, los pájaros la expulsan y ellos hacen el nido o incluso conviven. Salamarquesas chicas las he visto conviviendo en nidos de carboneros y es inofensivo porque además ni una especie se alimenta de la otra. O sea que no hay problema. Pero bueno, para todas estas especies hay otras iniciativas de hoteles de insectos, que eso también daría para otra charla. Pues nosotros también con el tema del pájaro de la miel estamos motivando los polinizadores, el tema de mariposas, de abejas solitarias. Estamos embarcados en otros proyectos, pero eso daría para mucho más. Esto es lo que nos interesa de las aves, lo que os comento, el tema de la dieta. Es lo más importante desde un punto de vista, si somos jardineros o estamos trabajando en el control de plagas, la ayuda de estas especies es muy importante a tener en cuenta. Esto no quita otras medidas, pero la verdad es que es una ayuda muy buena, muy importante. Fijaros que el carbonero común se alimenta en su mayoría de orugas de lepidópteros, que son prácticamente todas las plagas que hay de foliadoras son lepidópteros. Además, había varios estudios, sobre todo estos estudios se han hecho en cultivos, en zonas de naranjos ecológicos, de olivar y demás, y es que se hablaba de kilos de insectos al año por una pareja de carboneros. Pues una parejita puede sacar hasta 10 pollos, incluso puede haber una segunda puesta, y eso es cada media hora aportando alimentos, aportando gusanos. Entonces, hay que tenerlo en cuenta porque combate muy bien las plagas. Los herrerillos también. Esto se alimenta un poco más de coleópteros, pero también le ataca a las larvas. Los mochuelos, si ya tenemos mochuelos en el parque, se alimenta también muchos saltamontes, ratoncillos. Son un poco más oportunistas en función de lo que encuentren en su territorio. Cernicaloprimilla, por esta zona es bastante habitual verlo en los pueblos y ver cómo traen muchos ratones y saltamontes a su nido, a alimentar a su prole. Entonces, bastante interesante. El Cernicaloprimilla es otra de las especies que ocupa muy bien las cajas nido. Lo que pasa es que, bueno, le estamos ocupando su terreno con tantos cultivos leñosos, estamos ocupando lo que a él le gusta, los campos, las estepas cerealistas y terrenos abiertos. Seneca Los Burgás lo pongo porque aquí en el parque del Cerro de San Cristóbal, en el parque de estepa, tenemos una y hasta dos parejas en algunas temporadas de Seneca Los Burgás criando y se alimenta por los alrededores también. La bubilla, no sé si la conocéis, pero es una de las más voraces depredadoras también de gusanos, de larvas, incluso de las crisálidas. A esta no se le escapa ningún bicho aunque esté enterrado, porque de hecho su pico lo usa para buscar alimento debajo de la tierra y debajo de las piedras, y tiene como, explicándolo a grosso modo, tiene como un sensor en el pico que va detectando dónde está el alimento, dónde está el bicho, y captura muchas crisálidas enterradas. Esto es en lo que yo me he apoyado para realizar este proyecto de lucha biológica. Y claro, como os podéis imaginar, un parque que prácticamente es un pinar de pino canario y de pino carrasco, pues esto era la tónica de todos los años.
Esto era el día a día. La procesionaria, los problemas, los vecinos, la urticaria. Yo además soy muy, muy sensible a la procesionaria. No me puedo acercar a un árbol que haya pasado la procesión, porque me tengo que ir a casa, vaya, me pongo encendido. Y entonces, bueno, pues en esta zona de Pinar, que no había nada, no había ningún nidal artificial, había poblaciones de estas aves. Tengo que decir que estas aves son sedentarias, están todo el año en sus territorios, pero hay mucha dispersión juvenil. Siempre hay mucho intercambio de individuos, o están probando, buscando nuevos territorios para expandirse. Entonces yo cuadré el parque, lo dividí en cuadrículas en función de sus territorios. Puse una caja nido cada 50 metros aproximadamente, teniendo en cuenta que ese sería el territorio de cada una de las parejas en época reproductora. Instalé las cajas nido. Estas sí están clavadas al tronco. No he tenido problemas. Y este es el resultado. Las camadas de pollitos. Incluso hace 2 temporadas, estaban los pollos de esta pinta, con esta forma, ya tan emplumados, están a puntito de volar. A puntito. Bueno, pues en esta misma caja nido, cuando la revisé, estaban los pollos a puntito de salir, pero la hembra, la madre, estaba aquí incubando a la siguiente generación de huevos. Sacó 2 camadas, pero además no había esperado que la anterior se fuera. Era una cosa súper curiosa. Por eso, porque siempre tiene una puesta. Y bueno, eso quiere decir que hay mucho alimento. Había mucho alimento, había muchos gusanos. Entonces, todos los años le hago un seguimiento a las cajas, repongo las que se han perdido, porque claro, al ser un parque urbano, sobre todo la primera campaña robaron muchas, pero yo, junto a los carpinteros del ayuntamiento, les pedí que me hicieran más de las que iba a poner, para reponer las que yo sabía que se iban a perder. Al principio, sobre todo en una zona, es que no sé, una zona con tan poca sensibilidad, podríamos decir. Yo sabía que la primera vez que pusiera las cajas nido iba a chocar, la gente la iba a querer robar o iba a haber alguna pedra. Las puse muy alto, y las fui revisando prácticamente semanalmente, hasta que ya llega un momento en que las personas forman ya parte del paisaje, las cajas nido. Entonces no les choca, no les llama la atención, no les extraña, no las quieren apedrear. Saben ya que hay un proyecto detrás. Hemos llevado a niños del cole a firmarla, que hemos hecho varias actividades. Entonces, sobre todo eso, ya forma parte del paisaje y hay menos riesgo de que le hagan daño a las cajas. Bueno, pues por un lado, voy midiendo el porcentaje de ocupación de esas cajas nido por las parejas de aves insectívoras, y por otro lado, he ido haciendo el seguimiento del nivel de infestación del pinar por la procesionaria del pino. Me he basado en los niveles de infestación que tiene la Junta de Andalucía en su plan de lucha integrada contra la procesionaria. Tiene unos niveles de infestación y me he basado en esa publicación. Y entonces, bueno, cuando cruzas los datos ves una relación bastante directa entre cuando ya establece una comunidad de aves insectívoras en el parque y cuando empieza a descender la plaga. Me procuré también de buscarme otra zona. Las cajas nido están aquí atrás. Este es el parque del Cerro de San Cristóbal, donde están las cajas nido, y he estado haciendo el estudio. Y este pinar de aquí, y mismas condiciones de orientación, separado algún kilómetro del parque y con las mismas especies arbóreas, domina pino canario y pino carrasco,
pero en esa zona, esto es un terreno privado, en esta zona no hay cajas nido. Entonces también iba haciendo el mismo estudio de infestación de la procesionaria para comprobar, para contrastar datos. ¿Ven? Esta es la parcela de control en la que no hay cajas nido, y esta parcela grande, que es el cerro, el parque urbano, que es donde tengo las cajas nido. Pues claro, cruza los datos y es evidente, no, prácticamente la plaga se mantiene en un estado bastante alto en la finca, en el Pinar de Control, y en el Cerro de San Cristóbal ha ido descendiendo. Se ve en bolsa, no sé, voy hacia atrás. Esta es la última campaña, y aquí con punto azul fui marcando los pinos que tenían bolsas de procesionaria. Se ven, pero el nivel ha bajado, no hay grandes defoliaciones, no te ves tantas procesiones por los carriles, que es lo que a la gente también le preocupa, el tema de mascotas. Entonces, se ha mantenido unos niveles bastante aceptables. Si hay que invertir en otro método de control para erradicar las que quedan, pues es compatible. Son más especies, en verdad, las que se alimentan de la procesionaria. Yo estoy incidiendo en este estadio, bueno, en ese estadio no, porque ahí ya no se lo come. La ave insectívora se la come en los dos primeros estadios de larva, es cuando se alimentan. Ya se vuelven más urticantes y más peligrosas para las aves. Pero con el manejo de cajas nido puedes beneficiar a estas también, que son cajas más grandes, especiales para murciélagos, y esto es un autillo, como son rapaces nocturnas, pequeñas rapaces nocturnas que se alimentan de insectos por la noche, pues al final inciden también sobre los adultos. Y por supuesto, como hemos visto, abubilla, incluso urraca. Lo que pasa es que aquí, en esta zona, no hay urraca. Pero también incluso las crisálidas son capaces de comérselas. Entonces, bueno, esto es la relación más directa, diría yo, con un plan de jardinería, de lucha integrada contra plagas, digamos, en la que, bueno, nosotros hemos beneficiado a las aves instalando un espacio verde, una isla de biodiversidad en la que de las que muchas especies dependen. Nosotros beneficiamos aún más el hábitat colocando nidales artificiales, pero es que obtenemos esos beneficios, que es la alimentación, básicamente. Después hay otros proyectos muy interesantes, pues claro, ya estamos trabajando con aves urbanas, y como dije antes, hay muchas aves que, se encuentran, que son especies protegidas, algunas en declive, y que gracias a los parques, al entorno urbano y a medidas de ayuda, pues, oye, están sirviendo los parques urbanos para su recuperación. En este caso, esta torre, la torre del homenaje que se hizo por parte del Ayuntamiento de Estepa, se hizo una restauración del patrimonio y se respetó todo y cada uno de los mechinales. De hecho, se construyeron algunos más grandes para los cernicas, los primillas. Pues hoy en día es una gran caja nido también, con una colonia enorme de vencejo común. Y entonces, claro, nos está quitando prácticamente todos los mosquitos del cielo, este peño. Nosotros aquí podemos dormir con la ventana abierta en verano porque no hay problema de mosquitos. Seguimos con eso, con estudios, proyectos de conservación de alguna otra especie, como el Senicalo primilla, también colocando nidales, intentando poner nuestro granito de arena con esta especie. Esto es lo interesante. Yo ya estoy usando las aves de los parques y jardines como un canal para llevarme a la gente a conocer estos parques y a conocer la biodiversidad y la importancia de estos entornos naturales urbanos. Y por supuesto, la mayoría de las cajas nidos que instalamos en el pueblo las hacemos con talleres participativos con la gente, con familias, con los niños en el cole.
otros proyectos. Estamos ahora trabajando con SEO BitLife también, temas de lucha biológica en fincas agrícolas. Este entorno es tan agrario aquí en Estepa, donde nosotros nos encontramos, que al final es muy importante que la población vea que hay una relación entre las plagas y las aves, y muchos propietarios de olivares podrían aplicarlo a su finca, que eso es lo que nosotros nos interesa, que esto se traslade no solo a otros parques y jardines, sino a otros entornos agrarios. Mm, todo lo que, todos los nidos que os he enseñado, las fotos de los nidos abiertos, de los pollitos y demás, es porque aparte estoy haciendo un proyecto de seguimiento de las especies. Yo soy anillador de aves. Esto es ponerle una anillita y sacarle unos datos biométricos y volver a poner el pájaro en libertad con, con la, con la cosa de que son datos que pueden servir para dinámica de población, para estudiar la migración de ciertas especies. Entonces, bueno, ya el tema de las cajas nido lo meto también dentro del proyecto de anillamiento científico, invitando también a la población, a la población local a que participe, a que vea los proyectos que se están haciendo, que hay un seguimiento detrás y demás. Y lo que comentaba, implicar a los chavales, a los niños del cole, que decoren las cajas, que las firmen, porque eso sí, las cajas nido, luego, no lo he hablado a nivel, el tema de la pintura, de la protección, es verdad que son cajas que van a estar a la intemperie, de madera, bueno, habrá que darle algún tratamiento, alguna pintura, y el tema de pintarla, las aves no rechazan una caja nido que esté pintada amarillo fosforito, les da igual, encuentran un hueco, están tranquilas, protegidas para sacar su prole adelante y la ocupan. El tema de camuflarla es precisamente por la gente, para que no haya daño, ni intento de robo, ni nada. Entonces, bueno, una caja nido firmada por toda una clase de quinto, la ocupan perfectamente. Y después le vas pasando los datos, que a los niños le hacen ilusión. Ya tienes también vigilantes. Estos niños van a estar yendo al parque cada vez que puedan con su familia para ver cómo va la evolución, si ven a los pollitos, a los adultos entrando, saliendo. Esta es la caja, una de las cajas firmadas. Esta es una cajita con un agujero pequeñito, cuesta mucho, ya os lo digo, si le encargáis que un carpintero os haga cajas nido, va a costar, porque a mí me cuesta horrores. Cuando le encargo las cajas nido y le digo que abra el agujero de 2,5 cm, se niegan, porque dicen que ahí no entra un pájaro, creyéndose que estamos hablando de canarios, agapornis, ninfa, cotorra, y lo que tiene que quedar claro que estos son aves salvajes, aves silvestres. Van a ocupar la caja nido. Por supuesto, no hace falta el palito de entrada. Ellas entran directamente como flechas, se apoyan aquí las patitas y entran. No hace falta ponerle el palito. De hecho, el palito se ha visto cómo puede ser incluso perjudicial porque sirve de apoyo a otros depredadores. Entonces, bueno, nosotros tenemos una ocupación de cajas muy buena y ninguna, yo jamás le he puesto el palito en la entrada y no hay problema. Ve a los adultos entrando del tirón, como flecha. Eso, jornadas de educación ambiental en torno a las aves, a la lucha biológica y fomentar un poco el turismo de naturaleza, pero en entornos urbanos, que es lo que siempre pasa en las ciudades. Cuando uno es amante de la naturaleza, amante de las aves, siempre creen que tú vas o a Doñana, o vas a Sierra Nevada, o vas a la desembocadura del Guadalhorce, a sitios, entornos donde hay muchas aves, donde hay lagunas, donde hay... No, es que en el parque de mi ciudad es un sitio buenísimo para ver, para ver aves también. Y muchos turistas vienen a las ciudades a ver pájaros, porque daros cuenta además que en un parque urbano las aves están más acostumbradas al tránsito de gente.
entonces se muestran más confiadas. Nosotros aquí en el Cerro de San Cristóbal hemos podido fotografiar a plena luz del día el cárabo, el búho chico, los carboneros se acercan. Están muy, muy confiadas por eso, porque están tan acostumbradas a la gente. Entonces es un sitio muy bueno y muy fácil para que los turistas ornitológicos y los turistas de naturaleza vean ciertas especies y la puedan fotografiar bien. Ya hemos diseñado también un programa de ruta de recorrido de biodiversidad por el Cerro de San Cristóbal en torno a esto, a las aves, a los proyectos de conservación. Y claro, estos son eso, los otros beneficios que hablábamos de las aves, que es ya la adquisición de valores por parte de los alumnos, de los institutos o de la población. Ya hemos empezado a hacer censos de aves participativos, maratones de biodiversidad en los parques. Esto fue un taller de cuaderno de campo en la que explicábamos técnicas para dibujar las aves, algunas plantas curiosas, enseñamos la diferencia entre las acículas de pino y la hoja de la casuarina, que la dibujaran. Ya te da pie, con la excusa de las aves, de las cajas nido, de la biodiversidad en un parque, ya te abre la puerta a un abanico de actividades alucinante con la población, que al final repercute en una mejor comprensión del parque y, claro, y cuidado y mantenimiento. Yo dudo que estos chavales, que es lo que suele pasar en este parque, que te encuentran muchas litronas, muchas botellonas, ya le transmite otro tipo de valores y otras actividades. Y la verdad es que cuando empiezas a trabajar de esta forma en un parque, se ve menos basura. Rutitas también de plantas. Y bueno, ya me organicé un programa de rutas verdes por todos los espacios verdes urbanos del pueblo sin repetir. O sea, son rutas relacionadas con la biodiversidad urbana y de los jardines públicos, pero intenté no repetir ninguna. Te quedan pocos minutillos, Javier. Vale, vale, ya termino. Lo que, algunas cosillas que me quedan, verás, que me quedan por decir. El tema de si os animáis a desarrollar un proyecto de cajas nido en un parque, lo bueno es que contactéis con algún organismo, asociación que ya esté trabajando en temas de aves o de cajas nido, asociación de ornitología, porque estas cajas luego tienen un mantenimiento, una limpieza, un, un cuidado, que no es poner las cajas y abandonarlas. Por eso, porque puede ser incluso perjudicial para el parque y para las propias aves. Y bueno, pues muchísimas gracias. Y ahora pues espero que me preguntéis cualquier duda. Al principio he ido súper rápido. Seguro que me he dejado muchas cosas atrás, pero preguntadme lo que queráis, de verdad. Bueno, aquí hay algunas preguntas que han ido haciendo en el chat que dice, Ah, en los nidos naturales, como la horquilla de los árboles, no en oquedades, ¿hay especies que lo aprovechen de un año para otro? no, no, de un año para otro no lo aprovechan. Eso forma parte del cortejo. Sí que hay otras especies que pueden aprovechar otros nidos. Por ejemplo, el búho chico puede aprovechar nidos de otras especies para poner su huevo. Pero, por ejemplo, el zorzal o, bueno, otros pajarillos que están en todos los parques que crían en horquillas, tipo verderón, verdecillo, jilguero, el pardillo, todos los años hace un nido nuevo. Forma parte del cortejo anual de la pareja. Nunca repiten. Después hay otra pregunta que yo creo que ya has contestado, pero bueno, ¿qué pintura utiliza? ¿Hay algún color especial? Tú ya has dicho que la pintura que usa le da igual, pero la que pone es para camuflarla con objeto de Claro, que no sea vandalizada, ¿no? claro, es por el tema de la gente y bueno, porque está un poco más en sintonía con el
con el entorno verde, una caja con tonos marrones, verdes, pues entona más con el parque. En uno de los talleres de cajas nido que hice, que di total libertad a los niños, muchas cajas acabaron siendo blancas con florecitas rosas. Las coloqué, las coloqué y las ocupaban. O sea que lo que pasa es, claro, no sé hasta qué punto llega a ser, si está bien pintada y es curiosa y encaja en el parque, pues mira, una caja con florecitas y con cualquier tipo de decoración funciona, entran a criar. Bueno, aquí dice José Luis Silva, dice que interesante y que ejemplar. Un placer conocer tu experiencia tan detalladamente, con todo el trabajo que hay detrás. Gracias y enhorabuena por los avances. Aurora, Sí, Gracias. si puedo, porque me tengo que marchar rápidamente. sí, claro. Javier, felicidades por tu ponencia. Has suscitado un importante interés y, oye, bueno, y has suscitado además hasta el final de la misma, ¿eh? Así que nada, muchísimas gracias en nombre de Anja, ¿vale? Y te quería hacer una consultita. Decías en un determinado momento Iba a del presentar a tema... Juan Manuel, Javier, Juan Manuel Ruiz, Sí. el presidente de ANJA. Ah, encantado. Bueno, igualmente, hombre. Javier, te decía que has llegado a comentar en un momento determinado en relación al control del tema de procesionaria, que bueno, que hay algunas aves que te han sorprendido por su numerosa prole. Y en ese sentido, te quería consultar si, porque decías que había mucha alimentación, pero podría ser que se estén duplicando también los celos por este cambiante, digamos, perfil climático que tenemos. Puede ser, claro. Estas aves, bueno, en el caso concreto del carbonero, es un pájaro que cambia su dieta. En invierno, otoño-invierno, se vuelve más frugívora, consume más frutitos, semillas, granos, y luego ya en primavera-verano se vuelve insectívora para precisamente alimentar a la prole. Es verdad que ya los insectos ya no hacen parada. Entonces puede que adelanten su etapa insectívora, la adelante, pues claro, tiene más proteína, tiene más valor nutricional los insectos, pueden que lo adelante y a tener una campaña insectívora de alimentación de insectos tan grande, puede que encajen otra cría. Porque hasta ahora, cuando hemos tenido, eh, creíamos que eran segundas puestas, realmente no era segundas puestas, era que un joven, una pareja joven, que o sea, una pareja que nació el año pasado, que es tan joven, que todavía no tenía un territorio definido, marcado, o que una pareja empezó el celo y en plena primavera murió uno de de los miembros y un joven ocupó ese lugar, pues al final tienes una cría más tardía, con menos huevos, con menos pollo, una cría más tardía. Daba la sensación que era una segunda puesta, pero no, era eso, era un reemplazo tarde, algo. Pero es verdad que cuando ves, ya gracias al anillamiento científico, que efectivamente es que es la misma pareja que acaba de sacar una prole y ahora saca la segunda, yo creo que tienes razón, que puede ser que ya con el cambio climático haya un abanico tan grande de meses con insectos y con larvas que puedan llegar a tener dos proles. Por ejemplo, la bubilla llega a tener hasta 4 y 5 camadas, porque en concreto con esta especie, con la bubilla, mi pareja ha estado muchos años trabajando en la Universidad de Granada y en el CSIC, exclusivamente trabajando con esta especie y con nidales artificiales. Y entonces eso se veía como la misma pareja, llegaba a tener 4 camadas, porque además en la bubilla los pollos de la primera camada ayudan a los padres a cuidar a la siguiente camada. Entonces se pueden permitir el lujo de
Y a la bubilla le pasa eso, se pueden comer insectos desenterrándolos del suelo, pupas y larvas ya enterradas, como una captura directa de insectos. Entonces, claro, la bubilla, al tener un abanico tan grande de alimentación, tiene muchas camadas. Bueno, hay muchas preguntas, Javier. La verdad es que la charla ha sido muy, muy interesante y ha suscitado muchas preguntas. Mira, aquí hay, ¿utilizas comedero? ¿Qué modelo recomiendas? Comederos no usados. La verdad es que no tengo experiencia en eso, porque en un parque al final tiene mucho alimento. Seleccionando las especies arbustivas, tienen bastante alimento. Es verdad que es más importante quizá los bebederos, pero bueno, lo mismo digo, en un parque siempre hay una fuente que forma un charquito o siempre está la instalación de riego y las aves se buscan la vida. Yo con el tema de la alimentación sí que, sí que he probado alguna en el parque este, he hecho censos y observaciones de aves y he probado a plantar ciertas especies que sabemos que dan frutos interesantes para mirlos, para zorzales. Y bueno, y por ejemplo en este parque no cría, pero en paso migratorio está la oropéndola, por ejemplo, una especie preciosa, muy vinculada a ambientes riparios, ambientes de río y demás. Y por aquí la encontramos en paso y yo me he dado cuenta que es cuando ciertas especies arbóreas, arbustivas empiezan con los frutos, empiezan. Entonces, bueno, manejando un poco la vegetación y plantando algunas especies puede motivar el asentamiento de las aves, tanto en invierno, pues claro, esto se complica porque las aves son o invernantes, solo están aquí en invierno y luego se van en época de cría, o estivales, que son las que vienen exclusivamente a nuestra latitud a criar, o las que son sedentarias, o las que simplemente se encuentran en paso. Un jardín, un jardín bien, con una biodiversidad muy bien desarrollada, con un fomento de vegetación autóctona, de vegetación frugívora y demás, si hay mucho paso de aves, claro, es también súper interesante. No tanto, es importante las especies que crían en ese parque, igual que las que están de paso. Pues, al fin y al cabo, en paso, eh, la migración es muy exigente físicamente, necesitan energía, necesitan ser paradas para recuperar fuerza. Entonces, si nosotros ponemos ciertas especies que van a estar en flor, con frutos o con semillas justo en época de paso, pues vamos a tener un jardín que durante todo el año va a haber un montón de especies. Bien. Hay otra pregunta que es que si las salamanquesas podrían controlar las orugas de la procesionaria. Pues yo creo que sí, yo creo que sí. No he leído nada, he estado buscando información de otras especies que se alimentan de procesionarias. Yo creo que sí, porque, claro, la salamarquesa también mm, vive sobre los troncos, se protege debajo de las cortezas y, claro, son insectívoras, son insectívoras. Yo creo que puede ayudar. Me gustaría examinarlo más porque no hay tampoco ninguna publicación al respecto, pero tiene sentido que al estar escondidas en los troncos y a vivir también en los pinares, que cuando el estadio de la larva no es urticante, sea también una hora depredadora. Después también otra pregunta que sí, que creo que has contestado en parte. ¿Crees beneficioso la colocación o construcción de bebederos o charcos de verano, en verano para los pájaros? Sí, 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 es importante. Pero ya os digo, yo creo que las aves se buscan bien la vida y según el sitio, yo lo que pasa es que tengo que tener mucho cuidado con los bebederos, porque aquí todavía le gusta a la gente poner pegamento y ya se ha dado el caso en este mismo parque donde he estado trabajando que,
que han ido en zonas de charco, han ido a poner pegamento para pillar pájaros. Totalmente ilegal, prohibido, pero en algunas comarcas se sigue haciendo. Entonces hay que tener cuidado donde poner los bebederos. Si es, claro, un parque muy visitado por la población, con mucha vigilancia, pues, se puede poner un bebedero perfectamente. Y un baño. Además, también los pájaros es tan importante beber como bañarse. Sí, refrescarse. Sí. Después dice, si no tenemos alguna especie, ¿es bueno tratar de introducirla? Por ejemplo, la bubilla. Ellas llegan. Ellas llegan. No os podéis imaginar el poder de cuando mejora el hábitat y le pone refugio adecuado, llegan, porque los pájaros se mueven mucho, se mueven muchísimo. Eh, Muchas veces cuando estamos haciendo un censo, cada vez que hace un censo o un anillamiento científico, hay sorpresas. Pájaros que no te esperan, ni en esta época, ni en estas latitudes. Los pájaros vuelan. Y la dispersión juvenil que tienen las especies es muy importante porque es la forma que tienen de colonizar nuevos territorios que no están ya ocupados por ejemplares, por individuos de su misma especie. Entonces, bueno, yo me he encontrado eso, abubillas en sitios que no me esperaba y luego las dejo de ver porque a lo mejor no había nidales, pero si en ese momento hubiera nidales, lo mismo lo ocupan, que las especies acaban llegando. Por ejemplo, aquí en el carbonero garrapino, aquí en Estepa, no existía. No existía. Es un pájaro, suele ser abundante por la sierra subbética, ahí en Sierra de las Nieves, una especie muy común, pero aquí en la provincia de Sevilla no había, no había. De hecho, cuando mando las citas en los censos de carbonero garrapino, todavía me lo dan como una especie que tengo que justificar porque la he visto, porque es que no lo hay en la provincia de Sevilla. Y aquí, en el parque este, está criando. Está muy cerca, nosotros estamos muy cerca, por ejemplo, de la provincia de Málaga, y puede ser que en algún momento algunos ejemplares en su dispersión juvenil llegaran aquí, vieron que habiendo comida y un hueco para criar, pues se han sentado perfectamente. Pues también hay otra pregunta que dice, cuando colocan las cajas en los troncos, ¿no les resulta fácil subir a los depredadores y acabar con los pollos? Claro, esa otra cuestión, que se me había olvidado. Las cajas nidos que se cuelgan con perchas, no atándolas con el alambre a la rama, sino se puede colgar. Bueno, hay otra forma de construir una percha a las cajas nidos. Ese diseño es mucho mejor para evitar la depredación, porque básicamente en un parque urbano la depredación será por lirones y por ratas. Muy difícil que haya culebras, muy difícil. Pero las cajas nido colgadas es muy difícil que un depredador llegue. Yo aquí en el parque este no he tenido problemas de depredación, por ahora. No sé si es que estará libre de roedores. En este parque también tenemos cárabo, que es una rapaz nocturna. Hay 2 parejas criando. Está el cernícalo vulgar y hay mochuelos. Entonces, a lo mejor mantienen a raya la población de roedores, que son los que sí podrían entrar a ocupar, por lo menos a depredar. Y hay sistemas. Puedes ponerle en la entrada, en la apertura de entrada, una chapita. Mira, voy a dar hacia atrás porque había una caja nido con una chapita metálica. Sí, que para Una de evitar, las, para evitar porque las cajas nido de como párido lo con que una se le pone a abertura. la palmera para que no suban las ratas. A ver, estaba por aquí. Era un Esta poco. chapita. Esto es una chapita metálica. Aquí, esto es una entrada tan pequeña que a una rata
pata, un roedor, le costaría mucho trabajo entrar. No entra. No entra. ¿Qué pasa? Que como es madera, o bueno, la que habéis visto de corcho natural, las pueden roer. Las pueden ir royendo y amplían el agujero y ya pueden acceder dentro. Entonces, donde haya mucho problema de roedores, pues se le puede poner esta chapita a medida exclusivamente para la especie que queramos que entre. Si solo queremos que entre herrerillos, carboneros, garrapinos, especies muy pequeñitas, pues se le puede poner eso a 2,5 centímetros, por ahí. Si queremos que entre carbonero común, se puede poner un poquito mayor, 2,8, 2,8 centímetros, que también pueden entrar las especies más pequeñas. Las más pequeñas siempre pueden entrar en el agujero más grande. Lo que pasa es que en el agujero más grande, el carbonero es más grande y más agresivo que el herrerillo, y lo que puede hacer es expulsarlo. Si le gusta al carbonero esa caja nido que la está iniciando, que ese nido la está iniciando una pareja de herrerillos, expulsa a los herrerillos y se queda el carbonero. Entonces, si ya hay una población bastante buena, un montón de cajas nido que las ocupan los carboneros, pues mejor colocar otras cajas con una entrada más chiquitita para motivar la reproducción de especies más pequeñas, porque ahí no va a entrar el carbonero a expulsar a la otra pareja. Y eso, lo que pasa con los roedores, una chapita y eso no hay problema de depredación. O colgada. Colgada, que también hay sistemas. En la percha también hay sistemas para poner una pletina que se mueva de forma que el roedor sea imposible que acceda al nido. Hay también otra pregunta, Javier, que dice, ¿el punto cardinal de acceso del agujero es importante? O sea, la orientación. Sí, vaya, en general, eso no lo he dicho, la orientación de la caja nido en general es importante. Para los páridos la estamos colocando en el agujero de entrada mirando para el este, evitando el temporal, la lluvia con aire. Al este estamos poniendo estas cajas. Al mochuelo y a la bubilla es más indiferente a la orientación. Son especies que crían muy en verano, primavera tardía y casi en verano hay todavía nidada. Y esa especie, ya os digo, con la experiencia de los trabajos de mi mujer, le da igual la orientación a la bubilla. Los carboneros, herrerillos y especies más pequeñitas sí que son más delicadas. Le ponemos la orientación siempre al este, por eso, por evitar temporales, solanos y fuertes aires. Y después la altura de la caja, no sé si se refería a la pregunta a la altura del agujero, si es importante. Yo la Eso lo has coloco, explicado, ¿no? Me sí, imagino que se refiere a la orientación. vale. La orientación es eso, al este, y normalmente las cajas las ponemos sobre 4 metros, depende de la zona. En el olivar, esta caja nido, por ejemplo, es de un olivar, está muy bajita, pero ahí no hay problema de robo y los pájaros la ocupan. De hecho, una vez trabajando en jardines nos llamaron para cortar, era un frutal, no me acuerdo qué fruta era, pero un frutal que ya se había secado y tenía un hueco prácticamente en el suelo, en la base. Lo cortamos, era invierno, entonces no había pájaros criando, lo cortamos y cuando ya se tumbó el tronco, vi que salía mucho mugo, muchísimo mugo. Y efectivamente había un hueco y había criado una pareja de carboneros. Y era eso, prácticamente en el suelo. Ponerla alta es precisamente para evitar robos y, y malos, malos pensamientos. Y la altura del agujero, desde el fondo de la caja hasta el agujero, sobre 12 centímetros, 15, en función de la caja. Ya os digo, ellas van a salir. De hecho, todo esto lo pueden ocupar de musgo. Y los pájaros van a estar aquí, salen a buscar, a reclamar comida a los padres. O sea que es importante. Lo que no se puede poner es abajo. Abajo no se puede poner
porque no consiguen construir el nido. Después, es muy interesante cómo cada especie sigue una estrategia para construir su nido. Ya hace unos años colaboramos con SEO BitLife de Córdoba y la Universidad de Córdoba, haciendo un análisis de los nidos de cada uno de estas especies. Y, por ejemplo, el carbonero usa mucha fibra artificial. Un nido de carbonero en un parque urbano, ahí vas a encontrar plumón de periquito, plumoncillo de canario, vas a encontrar fibras textiles azules, rojas, porque luego va a ir forrando su nido de lo que más cómodo, de lo que él cree que está más cómodo, buscando lana, plumones y demás. Y cuando es un parque urbano es muy gracioso porque te encuentras de repente un montón de colorines, de lanas artificiales, de fibras artificiales, y después el herrerillo hace un nidito más pequeñito, igual, una base de paja, sícula de pino, luego otro taco de musgo bien denso y el nidito en el centro, y además el herrerillo le pone plantas aromáticas y siempre está renovando las plantas aromáticas. Mientras los pollos están en el nido, le van metiendo marrubios, briznas de tomillo, porque luego se ha demostrado que efectivamente esas plantas son bactericidas. Y entonces lo que hacen los padres para evitar bacterias y algunos patógenos, pues van poniendo esas briznas y esas hierbecitas en torno al nido. Entonces, cuando se van secando, la van quitando y van poniendo nuevas. Eso lo comparte también el estornino. El estornino también ocupa las cajas nido, hace un nido más vasto, digamos, solo es paja y acícula y caña un poco más gorda, un nido con plumón. El nido en sí está recubierto de plumón y también pone plantas aromáticas encima. Y también hubo un estudio de un compañero de mi mujer en la que analizaba qué tipo de plantas aromáticas ponía y efectivamente tenían propiedades bactericidas. Entonces es muy bonito cuando abre una caja nido de herrerillo, lo que te da es buen olor a marrubio, a bellota. Es muy interesante. Bueno, al Hay final más, me he desviado del tema. sí, hay más preguntas y tenemos ya poco tiempo. ¿El mirlo es interesante en este objetivo? Pregunta. Sí, sí. Tenía una foto, no la añadió a No te la... extiendas A mucho, la que ¿Cómo? hay más. Que digo que no te extiendas mucho. No, con no, que en Milo es muy voraz también a la hora de capturar gusanos. Muchas especies, como el mirlo, que son frugívoras, que siempre la vemos en los arbustos picoteando como haya acebuchina o en un madroño, pero en época de cría son insectívoras y alimentan a sus pollos con insectos. El gorrión también. El gorrión, que estamos tan acostumbrados que coma, que se aprovechen de los restos de pan, de los bares y que sea granívoro, con el famoso dicho, todos los pájaros comen grano, la culpa para el gorrión. Pero es un depredador muy voraz del pulgón. El gorrión come muchos pulgones. Como lo veáis picoteando por una zona donde haya rosales o una zona con adelfa, que suelen ser muy propensas al pulgón. Como vayáis gorriones por ahí, lo que están es capturando pulgón. Y yo tengo fotos de gorriones con el pico llenito de pulgón que iba derecho al nido, a alimentar a los pollos. Qué Hay que curioso. tener eso, hay que dar una de cal y una de arena. Igual pasa como con el estornino. Aquí el estornino lo odian, pues como se alimenta de aceituna, ya está la leyenda urbana de que, bueno, sí, picotea aceituna, come acebuchina, pero en época de cría también se alimenta de muchos insectos y de muchas plagas agrícolas. Entonces, bueno, También hay otra pregunta que dice que, según entiende, no se realizan o sea, en el Parque de San Cristóbal no hay tratamiento fitosanitario mm, no, químico. O sea que no, son, ¿no? no se ha usado. Aquí por una zona sí que se echa herbicida
por hacer un perímetro cortafuegos y es una zona de mucho terraplén que da, bueno, terraplén, de mucha pendiente que impide llegar con las desbrozadoras y está lindando con los patios de las casas y demás. Y es un tramo muy concreto que se echa herbicida. Aquí no se echa ningún tratamiento. Y ya la última que dice que tiene colocadas cajas nido y tengo colocadas algunas cajas nido. Y en mi caso, los gorriones son los que han expulsado a los carboneros. ¿Crees que con agujeros de entrada de 2,8 centímetros se podría solucionar el problema o incluso agujeros de menor medida? Sí, con 2,8 2,8. entra, sí, 2,8 entra el carbonero y no entra el gorrión. No entra. El gorrión es que es una especie que tiene menos problemas a la hora de criar, porque lo mismo te cría en un arbolado con nidos propiamente dichos, hace una bolita. Yo lo he visto incluso en torretas de la luz haciendo los nidos. Tiene muchos menos problemas. Se mete en cualquier construcción humana, tienen mucho menos problemas. Entonces, si la idea es beneficiar a la otra insectívora, los carboneros, en reduciendo a 2,8 entra el carbonero y reduciendo un poquito más entra el herrerillo, el carbonero garrapino, el agateador y estas especies más pequeñitas. Pero sí, si el agujero es de 3 o más, entra el gorrión seguro y es mucho más agresivo y lo expulsa. Además que ocupa todo el nido, lo llena al completo. Aquí hay una pregunta que no entiendo que dice, ¿pueden agruparse algunas? ¿O es Sí, mejor, como has dicho, 50 centímetros? ¿A qué se refiere? ¿A sí. las cajas? A las cajas, a la distancia entre caja y caja. ¿No? No, 50 centímetros. no 50 metros Metros, entre sí, caja y caja. perdón, claro, es que me parecía, había leído centímetros, perdón. Sí. Entonces ya lo Se entiendo. puede, se pueden juntar. Ellas se organizan. Yo lo que pasa es como era la idea, cajas nido de carbonero, pensando en el carbonero, pues dice, bueno, pues que no se solapen dos territorios. Es verdad que si hay mucho alimento, admite mayor densidad de cajas, pero que puedes poner una caja de carbonero con una entrada de eso, de 2,80 para el carbonero y en el árbol de al lado o a 20 metros puedes poner una para herrerillo. Entre esas especies, la única competencia es precisamente por el hueco, pero el carbonero no va a entrar en el agujero pequeño y el herrerillo va a tener esa tranquilidad. Se pueden poner bastante cerca. No son especies coloniales. Por ejemplo, el gorrión, si pones muchas cajas nido cerca con agujeros para gorrión, la van a ocupar, porque llega a ser colonial, como el vencejo y todas estas especies sí que son coloniales. Pero el entre carboneros sí son más territoriales. Pero vaya, que si es una zona de implantación nueva de cajas nido, si se mete mucha densidad, así tiene más para elegir. Es decir, pone 2 cajas de carbonero, separa 10 metros y no hay carbonero, alguno llegará y le gustará alguna caja, entrará y cuando la siguiente generación nazca y estén ya volando por alrededor y vea que hay más disponibilidad de huecos, se asentará ahí una población. Pasa que, bueno, después en esa de escasez ellos se organizarán, pero coloniales no son, son territoriales. Y yo tengo una pregunta, si me puedes contestar, cada año pues hay zonas de parques y colegios, institutos, etcétera, que tienen pinares y con una problemática grave de procesionaria. ¿Se pueden controlar con cajas nido perfectamente? Yo creo que sí. Lo que pasa es que, claro, el control con las cajas nido es a años vista, a No es años vista. inmediato. No es inmediato. Eso es lo que nosotros siempre estamos con la premura, vemos el problema y queremos atajarlo ya. Esto es un proyecto, a ver, voy a llegar, A medio plazo, largo plazo.
medio plazo. A ver, que llegue. Aquí la primera que puse fue entre 2018 y 2019. O sea, en 2018 no había caja. 2019 ya sí. 1, 2, 3, 4 años. Claro, 4 años sí, se ven resultados. pero se puede ir alternando a lo mejor pues poniendo las cajas nido y haciendo E- tratamientos de captura o lo que sea y Exacto, hasta que ya dejes de hacer los tratamientos y dejes solo las cajas nido, ¿no? claro, Pero es claro. viable, lo digo Eh, porque este trabajo tuyo es muy interesante, eh, aparte de que es precioso, ¿no? Lo que has explicado y bueno, pues se mezcla pues el conocimiento del jardín con el de el ornitólogo, ¿no? Los pájaros, los diferentes comportamientos, eso es precioso, ¿no? Pero en cuanto a controlar las plagas y enfermedades, pues sería muy interesante contar contigo como para hacer, convertir parques y zonas verdes, públicas o privadas, en más saludables, más sostenibles, claro, sin productos y sin tratamiento, ¿no? De esta manera. claro, claro. Pero es verdad que si queremos un efecto inmediato sobre, hablando en concreto sobre la procesionaria, pues sí, se podría ayudar con otro método de captura o de control para acelerar un poco eh, la, la disminución de la plaga o la erradicación. Pero los carboneros, como he dicho, son muy cosmopolitas y pones cajas nido esta temporada y ya la ocupan. Es verdad que las cajas nido deben estar colocadas ya en enero, febrero, pues ya empieza un poco el celo, a visitar huecos y demás, y después ya termina la época de cría, ya se pueden limpiar y demás. A mí lo que me interesa también de todo el tema de las aves es lo que tú decías. A mí me encanta el manejo, me encanta la jardinería. Además, yo entiendo a los jardineros que también somos gestores del ecosistema urbano, por así decirlo. Entonces, se pueden hacer cosas tan importantes por la biodiversidad y tan bonitas para la población que disfruta de esos parques, que otra de las ventajas que no he dicho de las aves en jardinería es eso, simplemente su contemplación y escuchar los cantos. Porque hoy, Claro. ahora pasear por el Cerro de San Cristóbal y estar escuchando el carbonero, un pajarillo, el otro, un revuelo de aves, al final también afecta a la salud mental de la Totalmente, población. es Claro, importantísimo, vamos. Eso es una de las claro. cosas que no se valoran, pero Sí, que tienen un valor impresionante. Eh, sí, la y capacidad es como las plantas, ¿no? claro, El hecho de que decimos que tener un jardín al lado, pues aumenta la salud mental, ¿no? O sea, es bueno para la salud mental. claro. Pasear por un parque que haya olores de eso, de plantas aromáticas, colores, los sonidos de las Pájaros, aves. sí. Es que al final Datos es eso es lo que yo de entiendo biodiversidad. como jardines. Bueno, Y Javier, pues no, y eso aquí y solamente no, hay felicitaciones y alabanzas a tu trabajo. A mí me ha ah, encantado. Es una muchas maravilla gracias. como lo has explicado. Y yo creo que tenemos, como dicen en los programas de televisión, tenemos que invitarte otra vez a otra jornada porque esta se nos ha quedado un poco corta y además hay mucha gente bueno, que ha tenido mucha aceptación, ¿no? Y es un Eh, tema súper interesante y además explicar el trabajo este tan extraordinario que has hecho, que es un trabajo científico y de años de experiencia. Así que, He intentado eso, he intentado resumir lo que estoy haciendo en este parque con las aves. He intentado resumir lo que quedara. Espero no haberme trabado mucho, porque es la no te has primera vez que trabado. hago una conferencia online sin ver caras. Pues nada, ha estado todo el mundo muy atento, eso es seguro. Así que muchísimas gracias
y nos vemos en la próxima jornada, que será la semana que viene. Y bueno, ya lo dicho, ya organizaremos otra contigo. Vale, Gracias encantado. a todos los asistentes y, y esperamos vernos pronto. Muchísimas gracias. Vale, Bien, muchas enhorabuena. gracias. Hasta luego. Hasta luego. Aquí te dan muchísimas las gracias a todo el mundo. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas Muchas, gracias. tú lo podrás ver. Cualquier cosa, el contacto mío lo tiene Aurora y sin problema. Sí, Me cualquier preguntéis, cosa me que escribéis tengáis, lo que necesitéis de verdad. Y vuestra casa está en Estepa. Si queréis dar una vuelta por aquí y vemos los proyectos yo, vaya, encantado de recibir a gente. pues muchísimas gracias, Javier. Queda hecha la invitación a todos. Vale. Hasta luego. Buena Hasta tarde. luego. Adiós. Adiós.